Hoy nos acompañan Juan Manuel Fuertes, analista político, ex viceministro de Gobierno y ex diputado. Jimena Ron, jurista con especialidad en Derecho Constitucional y consultora política. Y completa este panel Carlos Ferrín, consultor en comunicación política, experto en campañas electorales. Gracias por estar un nuevo domingo en Políticamente Correcto. Esta mañana recogeremos uno de los temas de la conversación nacional que más fuerza tuvo durante la semana: el supuesto deterioro de la popularidad del presidente Noboa y de los golpes políticos que ha recibido el correísmo. Factores que bien podrían alterar el panorama electoral a medida que toma bríos la campaña. La idea de este programa es ver si hay espacio para que el resto de candidatos inscritos, que son 14, puedan dar una sorpresa en febrero. Claudia. Desde hace varias semanas, distintas encuestas advierten que en las elecciones de 2025 habrá una segunda vuelta entre el presidente Daniel Noboa y Luisa González del correísmo, y que será muy difícil que un tercer candidato irrumpa. Sin embargo, los problemas que acumulan ambas candidaturas nos obliga a preguntarnos si hay espacio para alguna sorpresa. Veamos. Por un lado, el presidente Daniel Noboa, quien en 10 meses de gobierno consolidó su imagen con un discurso contra el terrorismo y la renovación generacional, pero hoy está atrapado en la crisis energética que puede desgastar su popularidad. Su administración asegura que este problema no comenzó con ellos, pero su gestión frente a los apagones ha tenido tropiezos en acción y comunicación desde abril. El problema es que esta crisis impactará gravemente en la economía y el empleo, generando pesimismo en la sociedad. Los resultados de la inseguridad también pesan sobre Noboa, ya que aunque la criminalidad ha bajado, las bandas delictivas y las vacunas se han extendido a más regiones del país. En el otro lado está Luisa González, quien tendrá que lidiar con un nuevo golpe que recibió la Revolución Ciudadana. El gobierno de Estados Unidos dijo que Rafael Correa, Jorge Glass y sus familias no eran elegibles para ninguna visa de ingreso a ese país, por actos significativos de corrupción en su largo gobierno. La posición del Departamento de Estado se dio luego de que en Florida se condenara a 10 años de cárcel a Carlos Pollitt, el contralor de ese periodo, inmerso en una millonaria red de lavado de activos. La sanción, que para muchos analistas tiene un peso moral, debilita el relato de la persecución judicial o lawfare que el correísmo impulsa y que detonó en la toma de la Embajada de México para evitar el asilo a Glass. Estos escenarios, a 5 meses de las elecciones, pueden abrir el camino para que otros candidatos se fortalezcan. Tal es el caso de Jan Topi, que quedó cuarto en 2023, Henry Cucalón, que buscará reactivar el apoyo villavicencista, Leonidas Issa con la fuerza del movimiento indígena, o que haya otra sorpresa en esta papeleta de 16 candidatos. Carlos, ¿cuán vulnerables son Luisa González y Daniel Noboa? ¿Hay espacio para un tercero? Inicias el debate. Gracias, Claudia, por ese informe, y empezamos con tu pregunta con Carlos Ferrín. Buenos días. ¿Noboa y Luisa en este momento son candidatos vulnerables? Hay varios factores que vienen desde atrás. Tenemos que ver y analizar algunos. Por ejemplo, esta elección viene de una muerte cruzada. Y una muerte cruzada es un evento de alguna forma traumática para la población, porque irrumpió un proceso de democracia y lo llevó obligadamente a la fuerza a un proceso electoral hace apenas unos meses. O ni siquiera es que han pasado 4 años, estamos hablando de un proceso o de un lustro, o un momento largo. Candidatos. Son los mismos candidatos. Entonces, ambos traen votos, porque ambos llegaron a la segunda vuelta y ambos tienen una cierta cantidad de votos. ¿A qué me refiero con voto? Me refiero que hay gente que votó por ellos y que aún por un sesgo totalmente cognitivo mantienen la idea de que ese voto es válido porque yo confío en ellos. Y muchos se resisten a salir de ese voto. Claro, algunos se han abierto de ese voto porque efectivamente la segunda vuelta no es un voto totalmente 100% como el de la primera, sí, sino que simplemente nos acordonamos en 2 candidatos al final, ¿verdad? Entonces, tanto Luisa, que para mí fue una gran elección por parte del correísmo repetir con ella, porque si traía voto era un error poner a otra persona. Además ya tenía una campaña. Exactamente. Claro. Y Noboa, que trae voto, porque él también llegó a tener, digamos que están dentro de los promedios normales de 10 meses de desgaste. Entonces hay 2 grupos. Hay un grupo que está por encima de los 25 y hay un grupo que está por debajo de los 10. Entonces ahí realmente, por supuesto que puede haber variables, dependiendo de lo que la gente quiera en este momento. Y si logramos entender y leer al electorado,
pensaría yo que en este momento, luego de una muerte cruzada, la gente le está huyendo un poco a ese caos y se está yendo más por la estabilidad. Perfecto, bien, tenemos ahí una primera reflexión, Juan Manuel Fuertes, pero tomando en cuenta estos dos temas que nos apunta Claudia, es decir, la crisis eléctrica y la sanción moral de Estados Unidos al correísmo, ¿pueden golpear esta suerte como de apoyo que desde hace un año tiene el electorado por dos personas por las que apuesta estabilidad? Quienes disputan en el tablero siempre se preocupan de consolidar o de ampliar su capital y a su vez de erosionar el del adversario. En esta perspectiva, sin duda alguna, todos los grupos, todos los protagonistas y los candidatos tienen vulnerabilidades. Lo que hay que verificar es de qué magnitud es esa vulnerabilidad, pero adicionalmente, qué condición tienen los adversarios para que esas debilidades no surtan efectos simplemente por inercia. ¿Esos adversarios serían de los otros 14 candidatos? Por supuesto, ¿Ya? por supuesto. Desde este punto de vista, a mí me parece que, por un lado, el correísmo tiene una base, un piso muy sólido, que independientemente de cualquier temática que termine afectándoles, como es el caso de la condena al excontralor Pólido, cualquier otro suceso La que sanción sobrevenga. moral contra Correa y Glass, que es muy fuerte, es decir, ustedes no pueden entrar al país. Pero esto precisamente da la pauta del grado de blindaje que tiene el nicho de seguidores del correísmo. Que pase lo que pase, siguen manteniendo esa fidelidad. Además, no hay que perder de vista que el correísmo sí es una estructura organizada. En cambio, respecto del gobierno, que me parece que es mucho más frágil, yo no veo que en el lado de la oposición exista la capacidad o la preocupación estratégica para que esas vulnerabilidades sean aprovechadas a efectos de erosionar profundamente ese capital político. Pero por otro lado me da la impresión que el gobierno de Noboa le está apostando a una estrategia de perder espacio pero ganar tiempo. ¿Qué quiero decir? Estos problemas que estamos soportando en este momento, particularmente el de la crisis eléctrica, considerando que la elección no va a ser en 2 semanas, sino que restan algunos meses, por un lado tendemos a naturalizar, nos acomodamos a las dificultades y en esa medida luego de algún tiempo ya no tenemos la misma sensación de ira, de fastidio. Y por otro lado hay que reconocer que también desde el punto de vista de la gestión pública seguramente implementarán algunas medidas para paliar esta problemática, de tal modo que considerando que en efecto son temas que impactan, me parece que no van a ser para el momento de la elección tan profundos. Jimena, desde lo que nos dice Juan Manuel Fuertes, ¿qué es lo que se podría decir? Que lo peor para Noboa ya pasó y pasa esta semana en el sentido de que todo el mundo le cayó, no habla, no dice nada, no hubo gestión y empieza este momento él como a hablar, como a decir estoy sumando megas y tengo la sensación de que mucha gente dice, vean por Dios, empecemos a solucionar el problema. ¿Esta conducta le afecta o no le afecta a Noboa? Me parece que es muy temprano, Carlos, para poder arribar a una conclusión y decir, por ejemplo, que lo peor ya pasó. Vivimos en un país, el Ecuador es un país que es lleno de sorpresas y que pueden pasar cosas como, digamos, ya hemos sido testigos, incendios, la crisis, el agravamiento de la crisis energética, que haga que realmente los números bajen para el presidente de la República o que suban para otro candidato, no necesariamente el candidato de la Revolución Ciudadana. E incluso podría pasar, por eso a propósito de tu primera pregunta, podría pasar que esto que nosotros llamamos el outsider sí llegue, sí sea, digamos, posible, ¿no? Claro. Y yo creo que hay que recordar también, me parece que del pasado tenemos que sacar conclusiones. En las elecciones pasadas, Daniel Noboa sube en las 2 últimas semanas, entonces falta mucho todavía. Y además, Lasso en el 21, por ejemplo, en la primera vuelta, él se veía seguro en la segunda, para pasar a segunda y casi la pierde porque Yacu lo ganó. Pero no, mi reflexión iba en el sentido de que todo el tema del reproche al silencio, a la falta de gestión, es como que ya se decantó estos días y que ahora lo que viene ya son los resultados. A eso me refería yo, como que lo peor ya pasó. O sea, sí que puede pasar que el presidente haga, digamos, una especie
de entender o de comprender cuál es la necesidad que tiene la ciudadanía, que es una necesidad claramente que está enfocada en el tema de la crisis energética, de la seguridad, pero también de la comunicación, ¿no? De que el presidente dé la cara. El presidente no ha sido vocero de la crisis energética, ha derivado la vocería en su ministra, digamos, en su actual ministra encargada de energía, y esto de aquí sí le resta puntos porque la ciudadanía quiere ver a su presidente explicando qué es lo que pasa, Perfecto. qué es lo que pasa y cuáles son las soluciones. Bien, nos vamos a un primer corte comercial. Seguimos aquí el debate en Políticamente Correcto. Hacemos una primera pausa en Políticamente Correcto y regresamos enseguida con más del análisis. Hay condiciones para una sorpresa electoral. No se desconecte de la señal de Ecuavisa y también en ecuavisa.com. Seguimos en Políticamente Correcto. Jimena Ron, ¿qué pesa más? ¿Una crisis energética que la va a tener que ir asumiendo el presidente, incluso con la posibilidad de tener buenos resultados, o una sanción moral de un país importante como Estados Unidos que diga, en el correísmo hay 2 líderes corruptos? La crisis energética, Totalmente. sin duda alguna. Para la ciudadanía de a pie, Carlos, digamos, el impacto en la cotidianidad es lo que tiene una mayor incidencia en si me siento contento o descontento, ¿no? Yo no digo que el tema de la sanción moral que pudo haber tenido la Revolución Ciudadana a raíz de lo que sucedió con la negación de la visa impacte a nivel comunicacional para puertas para afuera, pero puertas para adentro es mucho más, se siente mucho más el impacto con la crisis energética. ¿Por qué? Porque la crisis energética está relacionada con empleo, por ejemplo, ¿no? Nosotros perdimos para el mes de septiembre, de acuerdo al Ministerio de Trabajo, alrededor de 3.600 empleos. Entonces, eso de ahí, el empleo, el consumo, el que uno se pueda regresar a su casa y tener luz y salir de su casa y tener luz, eso de aquí impacta muchísimo más de la ciudadanía. Pero tomando en cuenta lo que nos decía Juan Manuel de que el país es muy proclive a caer en la normalidad, de normalizar esto y ver que las cosas van mejorando, ¿eso le ayuda al presidente o este es un tema que difícilmente lo va a poder administrar hasta febrero, que son elecciones? Yo no creo que lo pueda administrar con normalidad, ¿no? Me parece que es muy difícil que la ciudadanía normalice la crisis energética, porque es una crisis que lo que va a hacer es agudizar digamos, otros aspectos de la vida, como el tema económico, ¿no? Lo que está sucediendo ahora, por ejemplo, con la pérdida del empleo, con la pérdida de la producción, la baja de la producción también para las MIPYMES, por ejemplo, todo esto se va a sentir en los siguientes meses. O sea, estamos hablando que en diciembre vamos recién a tener como el impacto económico de toda la crisis energética. Eso difícilmente se normaliza. Carlos, lo que nos dice Jimena, ¿hasta qué punto afecta esta suerte de voto de estabilidad que han querido dar los ecuatorianos en esta última temporada? Bueno, el presidente sí ha tenido apertura, por ejemplo, en las medidas paliativas. Lo hizo con el 50% en la crisis pasada, en la de abril, que hubo una devolución que a la gente a lo mejor quizás sea mucho o poco siente que de alguna manera le resarcieron su molestia, ¿no? Él ahora está anticipando el tema de los 280 watts, creo que kilovatios, perdón. Y eso de alguna manera es casi como un placebo para la gente. ¿Qué es lo que tiene que tomar en este momento el presidente? Tomar la batuta se nos rompió esto, aprovechemos para arreglarlo y arreglarlo bien. Y agarrar esa crisis y convertirlo en un cambio total de matriz energética. Entonces, si él logra hacer que en los próximos meses hayan cambios contundentes en eso de ahí y acciones contundentes en lo que queda, alguien dirá al final, bueno, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Por lo menos por la crisis nos trajo al menos algo de corrección. Y en eso hay una oportunidad todavía abierta. Hay una oportunidad, ojalá lo tomen. Ahora, Carlos, volviendo al tema del correísmo, que es también lo que le pregunté a Jimena, cuando vemos a una candidata que tiene que lidiar con esta respuesta de si la sanción de Estados Unidos es una sanción imperialista o es una sanción contra la corrupción, o que Luisa González tenga que decir, a ver, yo lo que quise decir fue que sí estoy de acuerdo con las plantas fotovoltaicas, pero no en el Aromo, y el Aromo es el símbolo del correísmo, de una obra que nunca se hizo y que quieren justificar y que está bañada por corrupción. Entonces, ¿cuánto le afecta a ella seguir hablando del pasado y no mostrar un correísmo de futuro? Le afecta muchísimo, porque nosotros hemos visto por hoy desarrollarse varios tipos de liderazgo correísta. Si nosotros volteamos la mirada, por ejemplo, Marcela Guiñaga en Guayas, tiene una mirada más pragmática del correísmo. Va hacia el bienestar de su provincia y no aterriza demasiado en la agenda un poco de sus líderes. En cambio, sus líderes,
que son absolutamente monotemáticos con sus crisis. O sea, ellos te están hablando de sus problemas, de cómo ellos tienen problemas, de cómo pueden salir de sus problemas y hablar un poco de la retórica de lo que ellos fueron, pero nunca te están hablando de tus problemas. Entonces sí le afecta en el sentido de que se le mueve la agenda a Luisa González, porque obviamente ellos van a terminar hablando todo el tiempo de eso. Entonces, hasta hace unos meses nada más, unos días, el monotemático del correísmo era la fiscal. La fiscal. Ahora no, ahora es este tema. Entonces, de alguna forma le afecta porque la agenda propia se les mueve a ellos internamente. Y eso puede incluso debilitar esa candidatura y que salga el correísmo de la segunda vuelta y que entre otro. Yo creo que le afianza el techo, porque no trae malos puntos el correísmo, pero sí le crea una limitación a crecer. A ganar en una sola vuelta ni hablar, ninguno de los candidatos. Entonces es muy difícil definitivamente ellos que puedan crecer porque ellos no están alimentando una esperanza hacia adelante, sino una esperanza hacia Carlos, atrás. Si hubiera una sorpresa electoral, ¿esa sorpresa electoral le perjudica a Noboa o Luisa? Es decir, ¿entraría en lugar de quién, dadas las circunstancias? ¿Quién es más vulnerable, Noboa o Luisa? Creo que más vulnerable es el presidente, de alguna forma. Yo creo que el presidente está a 10 puntos de estar realmente en problemas. Si el Palacio no logra afianzar 10 puntos más, porque yo hace un rato dije está por encima de los 25, pero si le quitas 10 puntos estás ya totalmente en otro lado. Entonces es más fácil que un candidato llegue a los 18, 19, como tú hace un rato ponías el caso de Yacu, que lo puso en problemas. En esa elección pasó algo interesante. Todos pensaban que iban a ganar en una sola vuelta el correísmo y finalmente lo que hicieron dos candidatos desde abajo fue bajar el dirigible. O sea, bajaron el rango de 40 a 30 y a Lazo, que supuestamente tenía 30, lo dejaron como en 19. Entonces sí puede pasar que los de abajo empiecen a alimentar un poco esa indecisión, una indecisión que sale de los de arriba, que se va y se queda congelada y luego baja a los O de se abajo. puede tener a una Luisa y a un Noboa con votaciones en segunda vuelta, pero muy chiquitas, ¿no es cierto? Es muy probable. Es muy probable porque a lo mejor si hay una esperanza a cambio que empiece a desarrollarse en uno de los candidatos, yo diría en uno nuevo. Yo ni siquiera veo el candidato Jan Topi. Yo creo que Jan Topi tiene los puntos que él hubiese dejado ahí mismo, los encontró ahora. No es que él entró con puntos, pero es porque ya fue candidato. Es el único de los de abajo que ya fue candidato. Pero ojo con el general Arauz, que les puede estar quitando un poco de representatividad en el tema de seguridad a Jan Topi. Perfecto. Juan Manuel, entonces ahí los dos son vulnerables como candidatos para las elecciones de febrero. Sin duda, como cualquier actor político. O sea, ninguno tiene en Ecuador del siglo XXI garantizados los votos duros como los tenía la izquierda democrática o los socialcristianos en los 80, por ejemplo. Desde luego, y coincido plenamente con Carlos en el sentido que en la onda de la vulnerabilidad, quien tiene más para perder es el presidente Noboa. Pero insisto, por un lado tenemos al correísmo con una agenda que creo va en la onda de afianzar su nicho, de dar mensajes para aquellos que siempre han creído en ese espacio y no para necesariamente buscar, al menos para la primera vuelta, otros nichos en los cuales tener votos. ¿Y eso es inteligente? Claro, desde un punto de Está vista, bien, estratégico, sin duda alguna, porque hay que reconocer que desde hace tiempo ellos en un balotaje tienen muchos problemas, pero sin duda alguna, correr el riesgo de no pasar a la segunda vuelta históricamente significaría un golpe contundente. ¿Y hay ese riesgo, Juan Manuel, o no tanto? Sí. Me parece que no. Dada la composición del tablero, me parece que el piso O sea, la sorpresa viene por el lado de Noboa. Exacto. Ya. Entonces, digo, en el caso del presidente Noboa, él sí es mucho más vulnerable, primero porque como cualquier gobernante es el blanco perfecto para que los adversarios acechen y se lancen. Es un gobierno muy improvisado. Es evidente que estos cambios reiterados de opinión, incluso comunicacionalmente mal manejados, reflejan que no hay ni siquiera el sustento técnico para definir mínimas políticas públicas. Nos dicen que no va a haber apagones, luego que sí, que van a contratar más barcazas y luego que no. Pero al parecer, considerando que el correísmo está con otra agenda, en el resto de la oposición no hay una preocupación estratégica por aprovechar esas vulnerabilidades. Y cuando hay ataques suenan a que es una agenda exclusivamente de políticos y no abanderando la preocupación ciudadana en cada uno de esos temas. ¿Qué les conviene a esos 14 candidatos? ¿Cuestionar a Noboa o cuestionar al correísmo? Porque lo que se ha visto es que el resto de candidatos siempre están ante la disyuntiva de decir tampoco soy correísta. Es que el gran problema es que todos disputan básicamente el mismo mercado. Desde ese punto de vista, el correísmo tiene esa ventaja. Entonces, todos quienes están
básicamente por fuera de esa línea de la izquierda, a lo que se dedican es a atacar, pero reitero, desde una percepción exclusivamente de intereses de los políticos y no de quien está encarnando la preocupación ciudadana para, desde esa perspectiva, procurar soluciones para los ciudadanos. Para irme brevemente a corte, Jimena Ron, ¿usted qué siente de los políticos la reacción? ¿Están subidos en el tema eléctrico o no tienen la fuerza todavía como para marcar un clivaje? Bueno, ahora es, digamos, es atrayente o es un buen negocio atacar al presidente de la República por el tema de la crisis energética, ¿no? O sea, todos los candidatos o quien, bueno, todavía no tenemos la papeleta fija, eso también creo que hay que dejarlo claro, pero todos los que son presumiblemente candidatos van a ir a atacar a quien es más débil en este punto, que sí que es el presidente de la República, porque está en esta posición de desgaste. Entonces, él es el objeto ahorita de ataque, ¿no? Eso no pasó en la campaña anterior, en que el objeto de ataque era la candidata de la Revolución. Ah, sí, claro. Entonces, pero tampoco podemos llegar a una conclusión, porque esto puede variar dependiendo. Pero, ¿no? Jimena, para irme a corte, ¿usted duda de que no le inscriban a Topic en el TC? ¿Esa es su duda? Me refiero a lo que usted decía, que hay que ver cuántos finalmente quedan en la papeleta. Para mí deberían de inscribirlo, porque él se inscribe con la misma documentación con la que se inscribió ya en la candidatura pasada. Pero, ¿no? si le hacen problemas. Pero no, lo que quiero decir es que realmente la papeleta se cierra hasta el 30 de diciembre, es decir, hasta el 30 de diciembre, porque también Rabascal está con la impugnación. Bueno, ya el CNE ya decidió, pero todavía hay la expectativa de que se presente una impugnación ante el TCE. Entonces, hasta que no estemos en el 30 de diciembre con la papeleta enfrente, creo que tenemos todavía mucho que hablar. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Recuerde que estamos en vivo en ecuavisa.com y en Ecuavisa Play. Puede visitar el micrositio y revisar este y todos los programas de Políticamente Correcto. No se desconecte, regresamos enseguida con más. En la primera parte del programa identificamos los factores que hacen del presidente Daniel Noboa y Luisa González candidatos vulnerables, pese a que en las encuestas lideran la intención de voto. Pero cabe preguntarse si mantendrán o no el apoyo que obtuvieron en las elecciones anticipadas de hace un año. En la primera vuelta de 2023, Luisa González obtuvo el 33,6% de respaldo con 3,3 millones de votos. En cambio, Daniel Noboa alcanzó el 23,5%, es decir, 2,3 millones de ecuatorianos. No hay argumentos de peso para decir, en el caso de Noboa, que esta primera votación es su voto duro. Tampoco se ha medido con certeza si existe un desgaste del correísmo como corriente política. En esa misma elección quedaron a flote 4,4 millones de votos pertenecientes a los otros 6 candidatos que inclinaron la balanza a favor de Noboa en la segunda vuelta. Luisa González subió del 33,6% al 48,2%, consiguiendo 1,5 millones de votos más. Y Noboa duplicó su apoyo, pasando del 23,5% al 51,8%. Fueron 2,9 millones de votos adicionales. Por cada voto extra de Luisa González en segunda vuelta, Noboa obtuvo 2. Por ejemplo, en Guayaquil, Noboa tuvo que conquistar 438,000 nuevos votos que representaron el 73% del apoyo que acumularon Jan Topic, Fernando Villavicencio y Otto Sonnenholzner. El resto de votos, que incluyen los de Yacu Pérez, Javier Herbas y Bolívar Armijos, fueron con Luisa. En Quito, Noboa sumó 576,000 nuevos votos, es decir, el 81% del apoyo que perteneció a estos mismos candidatos. En Cuenca subió 110,000 votos, lo que significa el 89% de ese apoyo. En Santo Domingo de los Áchilas, Noboa logró 72,000 votos más. El 69% de estos vinieron de Villavicencio, Topic y Otto. Y en la Sierra Centro conquistó 412,000 votos adicionales, es decir, el 91% del voto de estos 3 candidatos. Luisa triunfó en Manabí porque consiguió 180,000 votos más, que representaban el 26% de los votos de Topic, Villavicencio y Otto, más el resto de candidatos.
Esta transferencia de votos obedece a condiciones políticas particulares de cada región del país, que para el caso de la primera vuelta electoral de 2025 pudieran más bien consolidar a otros aspirantes, como Leonidas Issa en la Sierra, Henry Cucalón en Quito, Jan Topic en Guayaquil y demás provincias de la costa. Carlos, Luisa González y Daniel Noboa tienen el pase seguro a la segunda vuelta, manteniendo el patrón de agosto de 2023. Continúas. Juan Manuel Fuertes, viendo estas cifras, podemos decir que esta vez esos 4 millones de votos que quedaron dispersos se pueden afianzar en candidatos fuertes como Topic, como el mismo Leonidas Issa o como el villavicencismo con Cucalón. Es muy complejo hacer proyecciones en un país tan cambiante. O sea, ellos tampoco tienen votos duros. Sin duda, sería distinto si estuviésemos hablando de un escenario político en donde tengamos organizaciones consolidadas, con votaciones históricamente estables. Pero como aquí es el personaje candidato el que en definitiva ejerce la función de atracción de votos, es muy complicado poder hacer ese tipo de proyecciones. Sin embargo, a partir de lo que tenemos en este momento, es innegable que los dos personajes con peso como para presumir que pueden ir a una segunda vuelta son Noboa y Luisa González. Y por fuera de ellos, Juan Manuel, ¿a quién le ve usted? Es muy complejo porque aquí no se trata de una disputa sobre quién es el mejor, sino sobre quién puede aglutinar votos. Y en ese orden de cosas, lo que se percibe en el ambiente, considerando que tampoco es que nos falta un año para la elección, es que a muchos les falta levantar vuelo y que quizá va a ser muy tarde cuando empiecen realmente a convertirse en personajes electoralmente. Pero Daniel Noboa electoralmente se levantó en 2 importantes. semanas, se levantó en una semana en el debate. Pero traspolar realidades coyunturales para ponerlas como determinantes todo el tiempo es un error, precisamente por lo que estamos hablando de lo que pasó en esta última elección. Un candidato que formaba parte del pelotón de los rezagados, en cuestión de 2 semanas irrumpe de una forma impresionante, lo cual da la pauta de la inestabilidad del mercado y del escenario electoral. En consecuencia, a lo que podemos limitarnos es hacer una proyección a partir de la realidad de este momento, de los números que existen, y básicamente habrá que ver qué otro tipo de problemas se le presentan al país. Claro, y en el caso del presidente Noboa, fundamentalmente, qué capacidad tiene de reacción frente a los problemas que se le presentan. En esta primera etapa de los apagones se vio que tiene una muy mala capacidad de reacción. ¿Y por qué digo en relación a esos problemas? Porque sobre los problemas que él escogió, que son los que en definitiva forman parte de su propuesta electoral, hemos visto que no ha tenido la capacidad para llevarlos adelante. Jimena, ahí entonces, ¿a quién usted le ve del otro pelotón, de estos otros 14 con capacidades de mover el piso a Noboa, por ejemplo? Yo sí creo que podríamos tener sorpresas con outsiders, ¿no? Porque es claro que el presidente va a tener un desgaste, salvo que tenga, digamos, buena suerte y que la crisis energética de alguna manera se pueda paliar y él no baje este voto de confianza que todavía aparentemente tiene. Pero si esto no es así, la crisis energética continúa, yo sí veo la posibilidad de que alguien entre, digamos, en ese panorama que no estamos viendo ahora. Por eso el nerviosismo del gobierno frente a Topic, por ejemplo, perdón que le interrumpe. ¿Sí? Para mí podría ser Topic el que tiene la posibilidad de crecer, incluso porque a mí me parece que hay algo importante aquí, Carlos. Nosotros buscamos como ecuatorianos y como latinoamericanos un arquetipo del Salvador, ¿no? Y el arquetipo del Salvador generalmente de ese líder es un líder duro, ¿no? Por eso generalmente triunfa este prototipo, digamos, este perfil de líder duro, que es un poco lo que muestra Topic, ¿no? Me parece que podría ser este outsider que suba en el caso de que Noboa siga desgastándose. ¿Y los indígenas, Cucalón? El voto indígena es un voto importantísimo, creo que además es una base súper importante que tiene Issa, pero creo que no la alcanza para llegar a segunda vuelta, además porque no se va a aliar con el resto de las izquierdas que podría quizás hacerle subir. Cucalón es interesante, pero también tiene un voto muy, digamos, me parece difícil que suba Cucalón, ¿no? Salvo que pase algo nuevamente, esto es muy incierto. Antes de irme país. con Carlos, Juan Manuel Fuertes, ¿Issa puede tener una buena votación como Yacu Pérez? No, de ninguna manera. ¿Seguro? De ninguna Pachacuti manera. que está otra vez, la CONAIE está otra vez alrededor de él. Y esto lo digo porque cuando estuve en el gobierno, justamente una de las responsabilidades a mi cargo
era el tema del movimiento indígena. Y yo profundicé mucho en el estudio de esto, que no solo es un grupo social, político, sino todo un fenómeno hasta sociológico. Y evidentemente el liderazgo de ISA al interior del propio movimiento indígena es severamente cuestionado, de tal modo que como personaje Yacu Pérez tenía condiciones completamente distintas a las de atraía ISA. más al voto no indígena, se podría decir. Sí, sí, sin duda alguna, representaba algunas causas del progresismo. En cambio, ISA es un personaje de línea dura, excesivamente radical, que provoca muchos anticuerpos aún al interior del propio liderazgo del movimiento indígena. En ese sentido, Carlos, entonces, el nuevo patrón de electores que tiene el país repele ese tipo de figuras o reafirma arquetipos, como decía Jimena hace un momento. Bueno, yo creo que es la combinación de varias cosas. Número uno, pienso que la gente le está huyendo al caos. Vamos a romper primero la fórmula. Ya. Muchos dicen, no, cuando llegue al debate me va a pasar igual que Noboa y mi debate va a ser tan impecable que va a ganar. Habría que ver si efectivamente es una fórmula ganadora pensando que vuelva a pasar lo mismo. ¿Qué pasó en el momento que Noboa asciende al debate y habla? Es muy posible que la ciudadanía, vamos a hacer un análisis forense de eso en este momento, es muy posible que la ciudadanía, cuando falló el cambio, que era Lasso, entramos a un cambio emergente, que era la muerte cruzada, pasamos a un cambio del cambio, que era la elección que estábamos viviendo, dijo, voy a tomar una decisión, pero le quiero huir al caos. Me voy a ir por el más tranquilito, a lo mejor el que más la trae calmado, y finalmente Noboa encontraron un líder definitivamente totalmente lejano al cambio, perdón, al caos, que hoy por hoy, si nos ponemos a analizar el país, lo ha alineado de tal forma, quizás su comunicación no lo dice, pero la gente cuando tiene experiencias cercanas con temas del Estado, te digo que hace un año la gente no podía sacar una cédula, hoy puedes, o sea, habían cosas que no estaban del todo resueltas, ¿no? Y hay muchos problemas más que resolver. Entonces la gente que votó por él hace poco aún está defendiendo ese voto y está diciendo, creo, a tal punto que se está negando en un nuevo cambio, está diciendo, no, le quiero dar un poco más de tiempo a Noboa. O sea, el momento del Ecuador quizás no sea el caos, sino estabilicémonos. Para que surja un nuevo outsider, alguien tenía que convencernos de que hace falta un cambio más. ¿Y usted no siente este momento en la papeleta? En lo absoluto. Ninguno. Yo veo, si Noboa, con todo lo que ha pasado, cualquiera diría, con tantas noticias negativas, debía estar por los suelos en aprobación. Pero la gente está convencida de su voto todavía. Y lo mantiene ahí todavía entre el 45 y el 50. Pero entonces no es un momento para un liderazgo fuerte como el del Topic, el de ISA, el de Arauz. Bueno, que son gente si que mano dura. Si ponemos por delante la crisis del tema de seguridad, que todavía sigue siendo grave, se ha aplacado cosas, se han apaciguado cárceles, provincias se han calmado. Ha habido resultados, no son al 100% lo que debería ser, pero han pasado cosas, ¿verdad? Si fuera ese el caso, definitivamente pudiese ser que alguien con mano dura pueda emerger. Pero ya te digo, dentro de la papeleta hay nuevos ofertantes. Tienes un Pedro Granja que sabe de seguridad, tienes un general Arauz que sabe de seguridad. En este momento Topi tiene competencia. Ya, perfecto, nos vamos a un siguiente corte comercial entonces. Hacemos una nueva pausa en Políticamente Correcto y regresamos enseguida con más del análisis ya de cara a las elecciones 2025. ¿Hay condiciones para una sorpresa electoral? No se desconecte. Seguimos en Políticamente Correcto. Carlos Ferrín, ¿qué está pesando más en el discurso de los ecuatorianos? Es decir, que la empresa privada le dejen trabajar, que el Estado no es capaz de sostener el tema, por ejemplo, eléctrico, o la inseguridad como era hace un año en el que decía hay un presidente débil y por lo tanto hay que meter mano dura, o un país lleno de privilegios y de subsidios como lo podría insistir ISA. ¿Cómo ve la conversación en este momento de la gente? Creo que la conversación de la gente está buscando salir un poco de tanto problema que tenemos. O sea, tapas un hueco y abre otro. Entonces el tema eléctrico que ha pasado hasta hace poco viene a ponerle más kilos encima al problema que tiene el Ecuador en cuanto a inseguridad, en cuanto a muchas cosas, desigualdad, todo lo que tú puedas encontrar dentro de la historia del Ecuador, que es un problema del gobierno.
Entonces, por ejemplo, tenemos un gobierno que ya ni siquiera hace falta hablar de economía. Por ejemplo, Milei tiene una retórica totalmente hacia la economía y cómo salir basado en la economía y usando obviamente el mundo externo para convencer el mundo interno. Pero sin embargo, nosotros acá estamos atendiendo los problemas uno por uno. Y ese es un problema real que la gente está tratando ya de salir de tanto problema y está tratando de encontrar de alguna forma a alguien... Claro. O algo que lo solucione. O sea, a lo que me refiero es que hay un discurso en el que te dicen, o sea, el problema es que la empresa privada, el sector privado no ha podido invertir en el sector eléctrico. O sea, es momento de que le dejen y hay una ley que manda el gobierno. Entonces, es como que la gente está entonada, está sintonizada con este tipo de posición un poco más liberal o la defensa del privilegio estatal que ya tiene desde 2008 una fuerza en el discurso político. Yo creo que esa fuerza se ha perdido, pero te pongo más o menos un momento del Ecuador. Al inicio de año, cuando Noboa tiene 80 y pico de popularidad y la Asamblea tenía 50, creo. Ajá. Lo que le gustaba a la gente era esa calma, esa tranquilidad, que se pongan de acuerdo, que saquen urgente económico, que voten juntos. Eso le estaba gustando a la gente. Cuando eso se fue y todos empezaron a jalar para su populino, empezaron a disiparse esos puntos. Porque finalmente tenemos que leer bien qué quería la gente. Entonces, en este momento que el Ejecutivo está buscando una modificación de una ley que le beneficia ¿por qué? Porque va a entrar la empresa privada a invertir, la Asamblea se está agarrando hacia un juicio político. Entonces, habría que ver cómo ellos traducen en ese momento, claro. Si lo convierten definitivamente en la solución de lo que la gente está padeciendo o son los temas personales hacia un tema de juicio político. En ese sentido, Jimena, y ese discurso que usted decía en el corte, que me parece interesante apuntarlo acá, de este discurso del arquetipo del líder fuerte, del machista o del macho, ¿está pegando en el país o ya es otra sociedad? A ver, la sociedad está buscando... a mí me parece que el tema, y voy a discrepar un poco con Carlos, más allá de la calma, creo que está buscando bienestar, ¿no? O sea, hay un descontento generalizado por la crisis energética que nuevamente no trae todo este tema del empleo y también del consumo, ¿no? El que nosotros tengamos, por ejemplo, un salario básico de $460 y una canasta familiar que duplica casi, ¿no? de casi $800, es algo que el ciudadano a pie sí le afecta. Entonces, me parece a mí que las discusiones que son, digamos, en torno a qué es lo que sucede en la Asamblea y tal, están un poco más arriba, ¿no? El ciudadano abajo discute cuestiones más básicas de consumo y quién, sobre todo, Carlos, nos saca, digamos, del problema de la inseguridad. Ya voy al tema del arquetipo. Nos saca del problema de la inseguridad. Entonces, ¿quién nos saca del problema de la inseguridad? Un líder fuerte, ¿no? Y es lo que más o menos la ciudadanía puede estar buscando. Por eso recuerden ustedes que cuando pasó lo de la embajada mexicana, ¿no es cierto? Y que se entró pateando la puerta, una gran parte de la población aplaudió. ¿Por qué? Porque era la imagen de alguien haciendo algo, ¿no es cierto?, en contra digamos, de la norma, del statu quo y tal. Entonces, la idea de que alguien venga a protegernos del arquetipo del héroe es lo que estamos buscando. Ya, pero en esa discusión y en ese arquetipo, ¿qué es lo que la gente va a querer? Va a querer un cambio en la forma de lograr ese bienestar, es decir, que entre de una vez por todas al sector privado, o vamos a necesitar una persona que te diga, como puede ser un ISA, por ejemplo, no, es que hay que tener más subsidios, es que la protección del Estado. ¿Cómo estará pensando este momento la gente? Depende de la ideología. A ver, primero ISA tiene un tema enorme ahí, es el tema de que la ciudadanía tiene todavía, está todavía, digamos, muy permeada por el tema de la discriminación. Yo no creo que ISA, digamos, rompa eso, ¿no? Por eso es que más bien pienso en un prototipo topic, digamos, ¿no?, que puede tener esta idea del arquetipo de héroe. En este punto lo que hay que establecer es si lo vas a hacer, si vas a solucionar, que es lo que la ciudadanía quiere, vas a solucionar los problemas con más o con menos Estado, ¿no? Entonces, lo que se está proponiendo ahora, que es que la inversión privada pueda colaborar con el tema de la crisis energética, es menos Estado, pero en este punto la ciudadanía lo que dice es, mientras me solucionen, no me interesa si lo haces con más o menos, ¿no? En ese sentido, Juan Manuel Fuertes, ¿cómo va a venir esa conversión o cómo está viniendo esa conversación? ¿Acompaña ya estas discusiones un poco más densas, como decir, más Estado, menos Estado? ¿Y qué candidatos manejan mejor la solución de los problemas? Bueno, a mí me parece que el tema electoral es mucho más simple como motivación para los electores. Claro, en otro nivel nos preocupamos de las propuestas, pero generalmente los ciudadanos no se preocupan de estar viendo los programas. Esto se vuelve mucho más simplista y son las imágenes las determinantes.
en esta onda, excluyendo al correísmo, que insisto, tiene su piso allí, pase lo que pase, en el otro lado lo que habría que verificar es lo que planteaba Carlos. Ese sector, el votante, quiere continuidad o cambio. Y la continuidad no necesariamente implica que quiera que este presidente continúe como gobernante. O sea, sí sino puede erosionarse alguien Noboa como del un perfil, por supuesto, Ya. alguien de un perfil parecido. En ese orden de cosas pueden haber, sin duda alguna, personajes que se encuadren en ese O sea, por ejemplo, arquetipo. un Topic, un Cucalón, algo No así. creo que Topic. ¿No? No creo que Topic, tampoco. porque Topic no creo que se vincula Entonces, en términos ¿quién? de imagen como parecido a Noboa. Podría ser Cucalón. Ya. Creo que allí un gran elemento que puede diferenciar las posibilidades de éxito o no es el Kushki. Sí. Porque una campaña electoral no se gana solo con plata, pero se gana inevitablemente también con plata. Y eso me parece que, por ejemplo, en el caso de Topic hasta sobra, pero en otros candidatos hace mucha falta y quien no quiere vender su alma al diablo, indudablemente está limitado para incursionar en un escenario en el que posiblemente la gente quiere continuidad, pero que esos recursos no dan para levantar campañas importantes, insisto, reconociendo que no necesariamente es lo programático lo que mueve al elector, sino otro tipo de elementos mucho más simples. Juan Manuel, hay otros personajes que están en la papeleta, por ejemplo, Andrea González, que fue un puntal para Villavicencio, ¿no es cierto? Tuvo un carisma, le ayudó mucho, suavizó un poco su imagen y tiene una trayectoria interesante. O estas dos nuevas figuras, este señor Tillería, este señor Cueva, ¿están en capacidad de dar una sorpresa y decir 3 meses después, es que no les vimos avanzar? Bueno, el campo de las posibilidades, todo es igualmente posible. Sin embargo, en lo probable, es muy difícil en la política y en la política ecuatoriana construir imagen en tan poco tiempo. Y estos, particularmente señor Tillería, es todavía un personaje absolutamente desconocido. Me parece que la señora González no ha irrumpido como probablemente se pensaba que podía hacerlo. En ese orden de cosas, yo insisto, Cucalón, por su trayectoria, tiene allí un nombre que podría posicionarse ¿Pero por qué con Noboa más sí facilidad. rompió? O sea, ¿por qué Noboa sí logró? Bueno, porque... ¿O él- porque es Noboa? a ver, Porque tiene también atrás ese background del hijo del empresario y de 5 campañas. Si quitamos imaginariamente en el escenario que pasamos en la anterior elección, lo que pasó con Villavicencio, probablemente nos encontraríamos con un resultado en donde Noboa no era el presidente en este momento. Entonces, cada coyuntura tiene situaciones específicas y a menos que ocurran ciertos imponderables, estas son las características del escenario y en ese orden de cosas, en este grupo que forma un gran pelotón, yo veo muchas dificultades, a pesar de que hay potencialidades en algunos, para zafarse del pelotón y convertirse en protagonistas importantes. Brevemente, Carlos Ferrín, en esta idea que usted mantiene de que la gente a lo mejor quiera continuidad, ¿no hay espacio para que nos sorprenda un Tillería, un Por supuesto que Cueva? Pero si la gente quiere continuidad, pues. Pero te lo digo cómo. El presidente nos da un nuevo clivaje. Viejo Ecuador versus Nuevo Ecuador. ¿Qué pasa si hay un candidato que te dice, yo también soy Nuevo Ecuador? Y compite dentro de ese mismo marco. Pero no lo conocemos, ¿cómo lo vamos a dar el vato al Nintendo? Pero a lo mejor... Y si queremos continuidad. Bueno, es que a lo mejor en ese momento, él te podría garantizar que a lo mejor que el rumbo no es lo incorrecto, pero a lo mejor el personaje no es el correcto. Pero tendría que, como él dice, tendría que tener una capacidad económica para lograr ese posicionamiento y forjar un liderazgo en cuestión de unos pocos meses. Y eso es muy difícil. Es muy difícil. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Entramos en la etapa de conclusiones. Jimena Ron, ¿es políticamente correcto suponer que los problemas que acumulan Daniel Noboa y el correísmo abren el espacio para una sorpresa electoral? Creo que en efecto es muy pronto para arribar a conclusiones. Todavía
queda mucho camino que recorrer, pero sí que el presidente de la República le va a desgastar muchísimo los problemas que vivimos hoy por hoy, la crisis energética, el incremento de la inseguridad. Todo esto puede significar un desgaste, podría significar un desgaste que lo quite, que lo elimine, digamos, de la segunda vuelta y que genere la posibilidad de que alguien que no estamos viendo, que no lo tenemos claro en el tablero electoral, pueda subir a esta segunda vuelta. Carlos Ferrín, su conclusión. Bueno, yo pienso que los que están ahora en los primeros puestos, tanto el correísmo como el oficialismo, van a tratar de cuidar su posición hasta el final, sin tomar muchos riesgos. Es cuestión nada más de llegar hasta la segunda vuelta. El presidente es un jugador hábil políticamente, no es nuevo. A veces nos olvidamos que él trae todo un arrastre familiar de político que le ha enseñado a caminar también en la política. Juan Manuel Fuertes, ¿qué es lo políticamente correcto? Que más allá de todas las especulaciones y los análisis sobre lo que puede constituir el escenario electoral del 2025, es importante que todos esos actores que están participando y particularmente los que van a tener opción de éxito, le den contenidos a la política, de tal modo que más allá de la imagen, de la veleidad y hasta del show, efectivamente lleguen a encarnar los problemas que tenemos todos los ecuatorianos y desde un sentido de responsabilidad se preocupen como gobernantes o como oposición de encaminar soluciones que les sirvan a los ciudadanos para tener una vida más digna. Y bien, un par de reflexiones al concluir. Este país, sus problemas tan cambiantes y la volatilidad de la sociedad vuelven imposible la idea de que una encuesta sostenga una tendencia en el transcurso, por ejemplo, de los próximos 3 meses. Siempre habrá una puerta abierta para las sorpresas. Esta condición peculiar es una ventaja para que el abanico de las otras candidaturas se esfuerce por hacer una campaña inteligente. No obstante, el hecho de que el presidente Daniel Noboa se haya convertido en la figura política de mayor exposición este último año le da una ventaja incuestionable para marcar la agenda. Su misión es superar este momento de desgaste. Bajo esta lógica, el correísmo insistió en una candidata conocida que ya tiene recorrido electoral reciente, al igual que Jan Topic, para quienes será más fácil posicionarse ante el electorado. Todo depende del talento que le pongan a su trabajo. Hasta el próximo programa. Con estas reflexiones cerramos este debate de Políticamente Correcto. Recuerde que puede escucharnos y también vernos en Spotify en la lista de reproducción. Nosotros nos volvemos a encontrar el siguiente domingo. Manténgase con la señal de Ecuavisa.